comportamiento. Entonces, esto es lo que tienen que ustedes tener en cuenta y diagramar cuando hacen un interruptor genético, porque las figuritas que yo haga, así que han visto por acá que dibujo, son feas. Digamos, no las va a entender mi compañero. Entonces, tienen que tratar de estandarizar sus diseños utilizando un software. Este se llama Tinkercell. Entonces, esa figura que les he puesto está fea, ¿no? Y a lo mejor no todos lo van a entender. Esto sí lo van a entender. Entonces está el promotor, ¿no? Está el marco de lectura, el terminador, y hay una flechita que reprime. Entonces, de ahora en adelante vamos a tratar de utilizar el Tinkercell, ¿no? En lugar de utilizar esas. Además, te demoras un montón. Esto es muy rápido, te demoras poniendo las flechitas que estén ajustadas. Pero ojo, por ahí hay un dibujo de la sesión pasada, de ayer, que pusieron el sitio así volando por acá, por otro lado, ¿eh? ¿Qué cosa es esto? Es un pedazo de DNA. Por eso el ejercicio de hoy dice plásmido, o sea, porque cada uno de estos módulos probablemente van en un plásmido o los dos juntos van en un plásmido, no lo sé, pero son pedazos de DNA. ¿Ok? Es un pedazo de DNA. Y la proteína va a interactuar con ese DNA, ¿no? La proteína la puede producir, o la proteína también puede venir en la bacteria, puede tenerla en la bacteria, ¿no? ¿Ok? Pero tratar de estandarizar. Y vamos a ver que lo que trabajemos va a tener como una arquitectura, ¿no? Una arquitectura. Entonces, algo muy importante es quién controla la expresión de lo que queremos producir. Son dos elementos, promotor y el factor de transcripción. El factor de transcripción tiene una arquitectura que ya dijimos. Debe unirse al DNA. Por ejemplo, FOB y RCTA son dímeros. Y todos los que unen al DNA se fosforilan. ¿Cuándo se fosforila FOB? Cuando haya un pH bajo. ¿Cuándo se fosforila RCTA? Cuando, es bajo pH y bajo PI con FOB. Entonces, la señal vamos a ver así: fósforo inorgánico y pH. ¿Quién responde a pH? El RSTA. ¿Qué es FOB? Sí. ¿Qué ocurre? Lo vamos a ver un poquito más a detalle, pero lo que ocurre en la bacteria es que hay una señal química en esta condición y recibe una fosforilación aquí y puede hacer un dímero. Como dímero se puede unir al DNA, como monómero no. Entonces, cuando no hay esta señal, no hay fosforilación, es monómero y no se puede unir. Así funcionan muchos reguladores bacterianos, esos sistemas de bacterias, que trabajan de bacterias. Por lo tanto, este factor de transcripción utiliza esta región de unión a DNA para hacer este mecanismo. Este mecanismo le permite tener una especificidad poniendo algo, ¿no? Ok, entonces, estos factores de transcripción son un poquito más complejos porque son de eucariotas. Entonces, tienen sentido de unión a DNA, ya lo dijimos, ¿no? Esto lo hemos descrito. Algo muy importante que vamos a ver un poco más adelante es que hay factores de transcripción que se unen físicamente a un químico, así como vieron aquí, que se une a IPCG. Hay factores de transcripción procariotas que se unen a un químico para activarse, ¿no? Entonces, este dominio se llama dominio controlado por un receptor, ¿no? Ese es un mecanismo que lo vamos a ver, pero la cuestión, el mensaje de esto es que este factor de transcripción que se une al promotor tiene un mecanismo para detectar lo que ocurre, pH y fósforo inorgánico, ¿no? En una condición va a ocurrir esto, ¿correcto? Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? Siempre. Profe, yo tengo una duda. Cuando explicó el mecanismo del FOB, ¿por qué se fosforila cuando hay una baja concentración de fósforo? Ahí venía una enzima que estaba pegada a la membrana, ¿no? Esa franja quería ser la membrana. Entonces, en realidad es un receptor que toma la señal y conversa con le dice, hay algo afuera, hay bajo fósforo, y los fosforilas le mandan un mensaje. ¿Ok? Claro. Es una señalización, ¿no? Pero para nuestros fines, para hacerlo más simple, no quiero complicarlo mucho, es señal, algo le ocurre al factor de transcripción para que se une el promotor y lo enseña. Más o menos se representa algo en este esquema.
Una cosa importante, y seguimos, insisto con esto, es a veces se ponen elementos y esos elementos tendemos a no ponerlos, ¿no? A veces no ponemos el elemento, por ejemplo, cuando hicieron sus diagramas, es normal al inicio, pero ponían acá factor de transcripción. Ok, dime de dónde lo produces. Entonces, casi siempre vamos a ver dos módulos. Uno, que produce el factor de transcripción, que va a ser algo, y el otro módulo que tiene el output o la función. Entonces, en realidad son dos módulos, porque necesitas producir el factor de transcripción para que funcione. Ok. ¿Listo? Entonces, por eso traté de representar ahí en ese ejercicio ambas cosas. ¿Listo? Ok. Entonces, cuando se desarrollan estos sistemas, los sistemas de producción de algo, o sea, todo esto que estamos trabajando es para producir algo en un sistema en vivo, ¿no? Tienes tu tanque de 100 litros o 1000 litros para producir una vacuna, o tienes tu matriz en el laboratorio, no lo sé, pero todo está diseñado para producir algo. O sea, esto es para producir algo, ¿no? Tenemos que producir. Entonces, se han ido seleccionando ciertos sistemas, los mejores sistemas de producción, ¿no? Y esos mejores sistemas de producción significan cuál es el mejor factor de transcripción, que trabaja con el mejor promotor, que funciona con el mejor plásmido, etc. Todo ese sistema para producir algo se llama sistema de expresión. Hay sistemas de expresión comercial. Hay sistemas de expresión para bacterias, para levaduras, comercial. Si tú quieres producir una vacuna, hay un sistema ya para producir, ¿no? O sea, ya hay un plásmido, tú nomás metes tu gen plásmido, lo insertas en tu bacteria y se produce. ¿Correcto? Esos sistemas son comerciales y en biología sintética hacemos pequeñas mejoras. Entonces, en el ejercicio que hiciste, la clave era ver qué mejora estaba ahí escondida, cuál era la mejora. Entonces, algunos a lo mejor la han visto y han dicho, bueno, esto es diferente y se va a comportar diferente, pero hay una mejora al sistema, hay una mejora. Entonces, la intención era que la descubras. ¿Cuál era la mejora? Es un comportamiento. Entonces, estos sistemas son estandarizados y hay plásmidos, tienen sus componentes, ¿no? Como ese que es un vector de expresión. Y algo muy importante es que hay una compatibilidad. Un plásmido para bacterias, esta es una E. coli, este es Saccharomyces, células de insectos que se utilizan mucho. De hecho, la vacuna peruana del COVID la propusieron en células de insectos, ¿no? Una empresa. Entonces, son sistemas para producir cosas, para producir grandes cantidades de proteína, de un bioproducto. Y tú vas a elegir cuál, de acuerdo a tu bioproceso, es decir, qué tan complejo o simple es la maquinaria que tienes para sacar el bioproducto, ¿no? Y aquí viene a funcionar el sistema de expresión, que es básicamente el mecanismo genético para producir lo que tú quieres, que es lo que estamos trabajando ahorita, ¿no? Con ese pequeño ejercicio. ¿Correcto? Entonces, ya hay sistemas estandarizados para cada uno de los. Ok. Entonces, algo importante que nosotros vamos a ir manejando en la práctica es el concepto de vector de clonación y de expresión. El vector de clonación es un fragmento de DNA que nos sirve para propagar construcciones en Escherichia coli cuando estamos construyendo algo, cuando estamos ensamblando algo. Y el vector de expresión es cuando transformas a un organismo para entregarle el material genético y que ya haga la función o que produzca un bioproducto. Es un vector, el vector de clonación es para construir y el vector de expresión es para transformación genética. Para que le entregues a la levadura y diga, produce toneladas de algo, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Y nada más la compatibilidad que hemos visto que lo otorgan los elementos, principalmente el promotor. Okay. Entonces aquí, este vector que hemos trabajado, que es el PUTEC que les compartí, es un BlueScript, es un vector de clonación. ¿Cómo diferencia ese vector de clonación en expresión? La pregunta es,
este me sirve para transformar ¿qué cosa? Me sirve para transformar bacterias. ¿Pero es un vector de expresión? No, porque no tiene la maquinaria para alta expresión ni un mecanismo de control. Eso es muy importante, un mecanismo de control. Cuando tú estás produciendo algo, quieres un tiempo y una intensidad. Este vector tiene un promotor constitutivo para producirlo, pero no es un vector para expresión. Un vector de expresión tiene normalmente un sistema inducible. Aquí ponemos algunos elementos para reconocerlo. Y hay diferentes tipos de vectores de expresión. Lo más importante del vector de expresión es que tiene solo dos cosas súper importantes. Un sistema para producir algo, un sistema genético, inducible, casi siempre, y un sistema para purificar lo que quieres producir. Esas son las dos cosas. El vector anterior no tenía nada para purificar, era simplemente un sistema de ensamblaje. Entonces aquí tienes, por ejemplo, etiquetas de purificación para cromatografías, para otras técnicas de purificación más sofisticadas, etc., ¿no? Entonces, ese es un vector de expresión. Tiene dos cosas. Un sistema inducible para producir algo a grandes cantidades y algo para poder atrapar la proteína en una cromatografía, para poder purificarla. Entonces, una cosa importante en los sistemas de regulación es que nosotros estamos hablando siempre a nivel de la transcripción, pero un mecanismo de control ya estandarizado es el sistema de control traduccional a través de este elemento pequeño que se llama los sitios de unión a ribosoma. Solamente funcionan en bacterias, solamente son para bacterias. Entonces, la razón por la que los pongo aquí es porque incluso hay algoritmos en donde se han identificado sitios de unión a ribosoma que pueden utilizarse para modular la cantidad de proteína que se produce. Entonces, ya son elementos muy estándares y hay catálogos para RBCs fuertes, débiles, etc. Entonces, eso es muy frecuente usarlo, ¿no? Entonces, es un mecanismo de regulación muy sencillo y ya están incluidos en los sistemas de expresión. Pero los sistemas de expresión sirven para producir algo, o un inductor generalmente. Los inductores pueden ser, como dijo el compañero IPTG, o pueden ser cosas abióticas, como por ejemplo la luz, o el pH, ¿no? O una condición de estrés sanguíneo, etc. Entonces, nosotros podemos inducir, digamos, en cualquier condición. Estas son las condiciones que representamos, y la intención era que ustedes traten de entender qué está ocurriendo aquí. Cuando se dice cotransformación es porque yo voy a entregarle a la bacteria estos dos fragmentos. Eso es todo. A con C o decía B con C, ¿no? Nada más. Y si le entrego estos dos fragmentos, ¿qué va a ocurrir? Y si le entrego estos dos fragmentos, ¿qué va a ocurrir? ¿No? Entonces ahí pusieron, obviamente ya se dieron cuenta que el pH uno depende del otro, a lo mejor había un ángulo, ¿no? Por ahí, a lo mejor, no lo sé. Entonces, la cuestión y la clave está en esta flecha que regresa al cromatógrafo. ¿Y por qué está ahí? Porque todo parece muy normal, excepto esa flecha. Todo es simple, ¿no? Este se pega acá, lo prende, el pH o el fósforo, etc. Pero esa flecha, ¿qué te ha hecho hacer en tu gráfica? Vamos a ver. O nada, o la ignoraste. No lo sé. Vamos a ver, me intriga. A ver, la primera lámina no estaba bien. Aquí no importa quién lo hizo, solo importa mirar qué pusieron. ¿A partir de qué gráfica? Aquí hay la primera gráfica. ¿Quién la hizo? No sabemos, no importa. Ok. Listo, dice, en el primer escenario han colocado diferentes combinaciones, no han puesto todas las combinaciones. Ok, está bien, no hay problema. Entonces, el IPTG controlaba RSGA, ¿no? Y luego tienes bajo pH, y luego pusieron el bajo fósforo, etc. Entonces, aquí han puesto cuando no hay señal, ¿no? Y cuando hay señal.
Está muy bien. Entonces creo que no se ha detectado la retroalimentación, ¿no? El efecto de retroalimentación. Todo está perfecto, todo lo veo bien. Pero ese efecto, ¿qué va a crear? Ok, a ver, ¿qué tenemos por acá? La combinación de A y C, ¿no? Dice, igual es lo mismo básicamente, ¿no? Y aquí se ve algo interesante. Bueno, acá hay demasiadas letras, no sé qué es esto. Está ahí, profe, al costado, en la tabla. Cada una de las combinaciones. Ok. Solo me interesa ver si han considerado ese factor y qué está ocurriendo. ¿O no? ¿No? O sea, G está produciendo, o sea, cuando están los tres presentes, hay mayor expresión de GFP. ¿Qué es G? G vendría a ser Cuando están los tres presentes. Claro, IPTG, un bajo Y el pH. celeste debería ser B. Ok, muy bien. La pregunta sería que tengo aquí es ¿por qué esta diferencia es así tan pequeña? ¿O cuál es el criterio? Nada más. Eso me intriga. Porque eso sí es un comportamiento, ¿verdad? Sí. O que parece tachado. No, es que se ha sobrescrito. Pero ¿por qué? Porque hay un tamaño tan cortito. O sea, el orden de magnitud no estábamos muy seguros, pero la idea es de que como está el activador FOB, eso aumenta la intensidad de la transcripción. Voy a ver. Me perdí un poco. O sea, en los otros que hemos visto, se dan cuenta que sus compañeros vieron, acá no ocurre nada y acá ocurre algo. Eso es chévere. Aquí tiene que haber un no comportamiento on-off. Siempre es un interruptor. Apagado, prendido, apagado, prendido. Entonces tienes que tener tu gráfica, a lo mejor falta la gráfica de apagado. No está. Y bueno, ahorita voy a la parte esa de la retroalimentación. ¿Okay? Ahí a lo mejor faltó esa parte, ¿no? La parte de apagado. Aquí tenemos nosotros lo mismo. Esto creo que no lo terminaron, o es de esto. Este es otro grupo, ¿verdad? Ok. Aquí también tenemos más o menos el mismo comportamiento. Ok, muy bien. Vamos a regresar a la presentación rápido antes de quitarle mucho tiempo y ver qué es ocurre. Okay. Entonces tienes dos escenarios. Tú sabes que FOB, como puse por ahí, ¿qué necesita? Bajo fósforo. Por eso bajo fósforo. Okay. Todo es como lo han puesto. Cuando no hay tal cosa, no va a haber la funcionalidad para que se dé GFP, etc. Todo está perfecto. On, off. El chiste es esto, que creo solo un equipo lo puso, ¿no? Entonces, tú tenías que haber hecho una gráfica de tiempo por GFP. Entonces, lo que vas a ver es, ya sabes que estén tus dos interruptores, es un AND. ¿Por qué es un AND? Porque tú necesariamente necesitas que este señor esté presente con el IPTG para que prenda, pero también necesitas, necesitas IPTG a un pH o IPTG a un fósforo, a una cantidad de fósforo. En realidad es fósforo limitante. Entonces, si se dan esas cosas, vas a tener señal. Entonces, pusieron ese escenario y cuando no ocurría, ¿no? Lo cual, perfecto. Ahora, ¿qué ocurre allí? ¿Qué está pasando y por qué estoy haciendo ese efecto? Lo que tienes ahí es una fusión entre FOB y GFP, o sea, están pegadas las proteínas y vas a tener, pues, la funcionalidad normal de cuando aparece el IPTG, ¿no? Induces este componente, se produce FOB, pero la señal se supone que debe tener, como que lo hayas puesto un poquito más arriba, es suficiente, pero este es un efecto de retroalimentación positiva. ¿Y qué significa eso? Significa que
Cuando tengo este factor, él me va a contribuir con una activación cuando yo lo activo y lo prendo con un IPTG. O sea, prende este módulo, él va a prender, se produce GFP. Pero él va a contribuir a su vez con su propia activación. Y cuando él lo haga, va a crear, en determinado momento obviamente, va a crear una intensidad de magnitud mucho mayor al sistema de fondo. Aquí ya luego podríamos discutir sobre los controles, etc. La retroalimentación positiva se utiliza para aumentar la producción de un componente en este arreglo genético. Entonces, esa retroalimentación positiva comparada, la idea es compararla con él. Comparada con él, era esto lo que estaba esperando. ¿Okay? Entonces, como se darán cuenta, la intención es que ustedes empiecen a conectar las piezas y empiecen a ligar un comportamiento asociado a producción siempre con una operatividad. Operatividad, producción, piezas. Sí. ¿Qué pasa si ya produje algo, un poquito de FOBE y sube el pH? Va a seguir produciendo pero en menor cantidad porque igual el FOBE activa. Claro, esa es una excelente pregunta. Este sistema de retroalimentación positiva tiene memoria. Te lo pongo más drástico. ¿Qué tal si apago esto o deja de producirse esto? Ese sistema tiene a la proteína FOBE dando vueltas por ahí y la sigue activando un tiempo determinado. Entonces, incluso puede llegar a aumentar de esta manera. Pero cae drásticamente cuando desaparece la proteína, se agota. Pero este sistema se dice que tiene memoria. Que es cuando ya no está él sigue retroalimentando y va a extender la producción. ¿Para qué se utiliza? Para que no gastes IPTG, para que no gastes inductor, para que ahorres en sistema. Entonces, el sistema de retroalimentación positiva se utiliza en producción, para producir más de un componente. Entonces, la intención de los nuevos sistemas de retroalimentación es indagar esto que se llama fold change. Fold change. ¿Cuántas veces más de intensidad? Estos componentes los tenemos en el laboratorio y los hemos estado estudiando con unas tesistas, María José y Doménica, para ver el fold change del sistema de retroalimentación positiva en bacterias. Y ellos trabajan con la promotora SR que responde a los bajos pH. Entonces, bueno, eso es básicamente. Entonces, no se olviden: operatividad, producción y los componentes. ¿Correcto? Entonces, nos vemos mañana para la plática. Si tienen preguntas, adelante. Sí, Mañana tenemos quiz. sí. El lab Ah, semanal. sí. Lab. Voy a cortar eso en el video.